En este día santo siempre menciono el texto porque me encanta mucho que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El mejor lugar para estar en este día santo es en la casa del Señor. Durante este mes, la Unión Dominicana está llevando a cabo un programa titulado, un programa de mayordomía durante todo el mes de mayo. Así que yo pensaba, teniendo eso en cuenta, de qué iba a hablar hoy acerca de este tema de la mayordomía. Así que meditando, llegó a mi mente un personaje que todos conocemos, del cual podemos aprender sobre este tema. Hoy vamos a ver la mayordomía desde la cosmovisión del rey Nabucodonosor. Y yo quiero empezar diciendo lo siguiente. El enemigo público número uno de la mayordomía es el orgullo. ¿Es qué cosa? Porque la mayordomía es el reconocimiento de que a Dios le pertenece todo. Pero el orgullo se opone a la idea de que Dios es el dueño. Y el orgullo sustituye a Dios para colocarme a mí. Y ahora yo, en vez de decir que a Dios le pertenece todo, entonces yo digo: todo lo que yo tengo es mío. Y yo quiero decirte una cosa esta mañana: Dios está dispuesto a compartir contigo todo. Dios va a compartir contigo su reino. Dios comparte contigo su trono. Dios comparte contigo todo lo que Él ha creado. Todo está disponible para ti. Pero hay algo que Dios nunca va a compartir contigo. Algo con lo que Dios es celoso. Algo que Dios no está dispuesto a negociar con nadie. Y es su gloria. La gloria de Dios es exclusiva de Él y Dios no la va a compartir con nadie. Así que de eso quiero hablarles en esta mañana. Pero antes de entrar en materia, ¿qué les parece si nos ponemos de pie, por favor, y nos ponemos en reverencia para orar? Oramos. Eterno Dios, gracias por el privilegio de estar en tu casa esta mañana. Señor, yo no soy digno de presentar tu palabra, pero me aferro a la promesa que dice que tu palabra no volverá a ti vacía. Rogándote, Señor, que tú nos hables en este día y que tu palabra transforme nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Vamos a hablar entonces acerca de cuando el orgullo cae. Primero, cuando usted va al libro de Daniel, usted va a encontrar a Nabucodonosor, que es el personaje de hoy, pero lo va a encontrar en la faceta ya siendo rey, siendo monarca. Pero antes de entrar en el tema en sí, yo quiero que podamos ver rápidamente el contexto de quién era Nabucodonosor. Cuando usted comienza a investigar en tiempos pasados, Asiria gobernaba el mundo. Era el imperio más grande que existía. Y en ese contexto, siendo Asiria el imperio más grande que existía, entonces se levanta alguien contra Asiria, un opositor de ese imperio. De paso, durante esa época, durante ese tiempo, comenzaron a tener conflictos internos. Y eso debilitó al imperio. Y es allí cuando entra en escena Nabopolassar. Nabopolassar, un líder caldeo, entonces es proclamado rey de Babilonia. Y en el 626, Nabopolassar entonces se enfrenta a Asiria, y entonces cuenta la historia que allí entonces nace el imperio babilonio.
bajo el mando de Nabopolassar. ¿Saben quién era el líder militar del imperio? Nabucodonosor, el hijo de Nabopolassar. Y si usted comienza a investigar, se va a dar cuenta de que una de las cosas que puso a Babilonia en el mapa fue invadir Nínive en el 612. Así que se levanta este imperio bajo Nabopolassar y comienzan a arrasar con todo a su paso. Hacen alianzas con los medos y ya ustedes saben lo que sucede después. Arrasan con todo imperio que se pone al frente, y entonces ahora Nabopolassar, siendo rey, tenía a su hijo como el comandante militar. Así que Nabucodonosor, antes de ser rey, era un estratega militar. El hombre que aparece en Daniel siendo rey no era un muchacho que lo colocaron allí por casualidad. Nabucodonosor era alguien que conocía la guerra, era alguien que había peleado batallas por su pueblo, era alguien que conocía el campo de batalla. Así que con el tiempo Nabopolassar, ya en su vejez, muere, y entonces Nabucodonosor sube al trono siendo el hombre más importante del mundo, porque era el rey de la potencia de aquel tiempo. Así que teniendo esto en cuenta, es en este contexto en el que se desarrollan los eventos del libro de Daniel. Ustedes saben que en Daniel 1 la Biblia registra que Nabucodonosor invadió Jerusalén, la sitió y de allí trajo a algunos de los muchachos de Jerusalén, los llevó al imperio. Teniendo esto en cuenta, yo quiero que ahora me acompañen al capítulo 4 de Daniel. Daniel capítulo 4. Denme un momento, por favor. Daniel 4. Vamos a leer desde el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi casa real con la fuerza de qué? ¿Y para la gloria de qué? Subrayen esas tres palabras. Primera palabra, yo qué cosa? Edifiqué mi poder y mi majestad. Nabucodonosor estaba en el mejor momento de su vida, estaba en la cima, tenía poder, tenía dominio, tenía riqueza, y cuando estaba en la cima, en su mejor momento, Nabucodonosor dijo: todo lo que yo tengo me pertenece. Todo lo que yo he logrado ha sido el fruto de mi trabajo. Todo lo que yo hoy ostento ha sido por mi esfuerzo y para la gloria de mi nombre. Y aquí está el problema. El problema no es el poder. Dios no está en contra de que tú tengas poder. De hecho, Dios a sus hijos les da poder. El problema no es el poder en sí. El problema es cuando yo no me cuido del poder. Hay mucha gente que se va a perder, y no es por falta de poder, sino por exceso de él. El poder, cuando tú no te cuidas del poder, entonces puedes llegar a creer que el protagonista eres tú. Y yo dije hace un momento que Dios hay algo que no va a compartir con nadie, y es su gloria.
Nabucodonosor no dijo, todo lo que yo tengo es gracias a lo que Dios ha hecho en mí. Michelle, ¿y dónde dice en la Biblia que lo que él tenía fue Dios que se lo dio? Daniel capítulo 2, verso 37 dice: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Todo lo que tú ostentas hoy, la casa que tienes, el carro que tienes, el trabajo que tienes, los recursos que están en tu cuenta, Dios te lo ha dado. La mayordomía busca que el creyente reconozca que lo que él tiene es el resultado de que Dios así le ha placido que él lo tenga. La mayordomía es el reconocimiento de que lo que yo tengo hoy fue Dios que me lo dio. Cuando usted va a la Biblia, Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y qué más. Nada de lo que tú tienes te pertenece a ti. Dios es el dueño y lo que tú tienes, Dios te lo puede quitar. Por eso hay un conflicto entre la mayordomía y el orgullo, porque la mayordomía reconoce que Dios es soberano, pero el orgullo me hace creer, como a Nabucodonosor, que lo que yo tengo es gracias a mi trabajo y mi esfuerzo, que Dios no tiene nada que ver con eso. Por eso, nótese que en el capítulo 4, verso 30, Nabucodonosor dice: yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Todo tenía que ver con él. Y lo que tú tienes no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Así que el problema no es el poder. El problema no es el poder. El problema es cuando yo no doy gloria al que me da el poder. Y como dije hace un momento, el poder en exceso, si no nos cuidamos de él, nos corrompe. Porque el ser humano, cuando se trata de alcanzar el poder, está dispuesto a hacer lo que sea. ¿Qué está dispuesto a hacer? El poder tiene un efecto, el poder embriaga al que lo posee. Nótese que el que sube al poder, todo el que sube al poder tiene la misma dinámica. Todo el que sube al poder tiene la misma dinámica. Todo el que sube al poder termina diciendo lo mismo. 4 años y ni un chin más. La narrativa del que está en el poder es la misma. Yo solamente quiero ¿cuánto tiempo? Y si usted lo deja, se muere en el poder, porque el poder tiene ese efecto que te embriaga. Y cuando tú tienes poder, no quieres soltar el poder. Y yo quiero que tú entiendas esta mañana, que el poder que tú tienes, Dios te lo ha dado, y cuando a Dios le plazca, Dios te lo va a quitar. A veces en la iglesia hay gente que se aferra al poder y no quiere soltar el poder. Hermanos, el poder absoluto le pertenece a Jesucristo. Y la Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. El poder que tú ostentas hoy, laboral, económico, familiar, Dios puede quitártelo cuando Dios quiera, porque Dios lo mismo que te dio. Por eso Job dijo: Jehová dio, ¿qué cosa? Así que el poder tiene ese efecto en quien lo posee. El que posee poder no quiere soltarlo. El que posee poder, si no se cuida,
termina pensando que todo lo que él ha conseguido y ha construido le pertenece. Y cuando tú tienes poder, tienes que aprender a manejar el que ya tienes. Porque nosotros le pedimos a Dios poder sin gobernar el que ya tenemos. Porque el exceso de poder corrompe. ¿Qué hace el exceso de poder? El exceso de poder corrompe. El poder que Dios te ha dado no es para tu gloria. El poder que Dios te ha dado es para que sirva de testimonio del Dios que tú sirves. Cuando el poder que Dios te ha dado, tú lo utilizas para que la gente te vea a ti y no vea a Dios, entonces terminas haciendo lo mismo que hizo Nabucodonosor. Estando en el palacio, en el balcón del palacio, miró todo lo que tenía y dijo: todo lo que yo tengo, toda esta gloria me pertenece. Y al hacer eso, Nabucodonosor violó una ley del poder. ¿Cuántos han escuchado un libro que se llama Las 48 leyes del poder? Ok. Según las 48 leyes del poder, la primera ley del poder es: no opaques al jefe. ¿Cuál es la primera ley del poder? Esa ley dice que si hay alguien que está por encima de ti, tú no puedes caer en el error de presumir, porque te conviertes en una amenaza. Cuando tú le robas a Dios la gloria, te conviertes en una amenaza. Y yo dije y he repetido durante el tema: Dios no comparte su. Cuando Nabucodonosor dijo: todo lo que hay es mío, al no dar la gloria a Dios y atribuirse la gloria, Dios entonces dijo: hay que ponerte en tu lugar para que tú entiendas que esa gloria que te has robado no es tuya sino mía. Cuando el ser humano quiere poder y está embriagado de poder, está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Y quiero ponerles un ejemplo sencillo. Voy a ponerles un ejemplo sencillo de lo que el hombre hace cuando quiere poder. Voy a utilizar un hecho histórico que muchos de los que tienen muchos años de vida conocen. 1992. Elecciones presidenciales aquí en el país. Se enfrentaba el PRD contra el reformista, Joaquín Balaguer contra Peña Gómez. Balaguer gana las elecciones, pero hay denuncia de fraude. Así que en el 92, cuando él gana, que hay denuncia de fraude, había amenaza de que iba a haber un enfrentamiento, una guerra civil. Así que Estados Unidos interviene, la OEA también intervino para mediar en el conflicto. Porque en la historia política dominicana, si usted estudia la política dominicana en su concepción, la gente luchaba por ideales y por valores. La gente luchaba por principios. Hoy la gente lucha por sus intereses. Cállate, Michelle. Antes a la gente le dolía. La gente era partidario de corazón. Hoy la gente es partidario de sus intereses. Y a donde yo consiga lo que yo quiero, ahí yo me voy. Pero en esos tiempos la gente le dolía a su partido. Así que cuando intervienen estos organismos, se firma el Pacto por la Democracia, que estipulaba que Balaguer iba a gobernar 2 años y en el 94 iban a haber elecciones otra vez. Cuando pasan los 2 años, en el 94, Balaguer ya no va como candidato. Ahora sube Jacinto Peinado
porque Balaguer, por su edad y por su condición, era ciego, ya no podía ir como candidato. Y ahora se enfrenta en el PRM, en el PRD, perdón, se enfrenta Peña Gómez, en el PLD Leonel y en el reformista Jacinto Peinado. Gana el PRD, pero no se logró el 50+1. Hay que ir a segunda vuelta. Sale Jacinto Peinado porque quedó en tercer lugar. Y en segunda vuelta iban el PRD y el PLD. Y aquí viene la parte que quiero resaltar para que me entiendan a lo que voy. El PRCC y el PLD hasta ese momento eran enemigos políticos. Los dos líderes políticos de ambos partidos, cuando nació el Partido Reformista, nació como Partido Reformista fundado por Balaguer. Hicieron una fusión con el Social Cristiano y ahí se convirtió en un solo partido, siendo él el fundador. Los dos fundadores, tanto Juan Bosch como el otro, durante 30 años fueron enemigos políticos porque ambos tenían diferentes ideales de cómo gobernar el país. Juan Bosch no veía a Balaguer como un referente para gobernar. Pero cuando se trata de alcanzar el poder, el ser humano hace alianza hasta con el diablo. Y usted conoce lo que pasó. Se formó el Frente Patriótico para enfrentar al PRD. Dos partidos que en su concepción nunca se pensó que se iban a aliar, se aliaron para enfrentar al PRD. Y si usted busca y lee, se va a dar cuenta que muchos que nacieron en el partido se fueron porque no estaban de acuerdo. Y usted conoce el desenlace. Al final ganó el PLD. Pero esa historia nos muestra que cuando se trata de alcanzar el poder, el ser humano no le importa absolutamente nada. Por eso dije hace un momento, el poder, si no lo cuidas, te corrompe. Por eso tanta gente seria solamente hizo alcanzar el poder. Porque el poder, cuando no está subyugado bajo la mano de Dios, te hace creer que el protagonista eres tú. Y tú no eres el protagonista se llama Jesucristo. Así que Dios, cuando Nabucodonosor se ensalza y dice, toda esta gloria es mía, yo quiero que ustedes lean conmigo el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Esta parte es difícil. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido, ¿qué cosa? De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, alabado sea el Señor, en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Qué dijo él en el versículo 30? Yo edifiqué para la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Ahora la que él había edificado, Dios le dijo, ya no será tuya. Yo quiero que tú entiendas esta mañana que los recursos que tú estás administrando, Jehová te lo ha dado. Y el Dios que te lo dio, si tú no te cuidas de darle la gloria, te lo va a quitar. Que ese vehículo que tú tienes, que tú cuidas como si fuera tu familia, si a Dios le place, mañana no lo vas a tener. Dios le dijo a él, como tú entiendes que lo que tienes te pertenece, yo te lo voy a quitar hasta que tú reconozcas que yo tengo el dominio.
A veces Dios tiene que permitir una crisis en nuestra vida, una crisis emocional, una crisis de salud, para que yo reconozca que yo no soy nadie. Para que yo reconozca que yo soy solamente polvo. Para que yo reconozca que delante de Dios yo vengo siendo como nada. Las crisis en nuestra vida nos recuerdan que nosotros no somos conductores, somos pasajeros. Aquí el conductor se llama Jesús. Esta iglesia no me pertenece a mí, esta iglesia es de Dios. Un día yo aprendí que el único indispensable en un trabajo es el dueño, porque es el que paga. Trabajaba en una cadena de farmacias y se iba uno de los mejores empleados de allá. Y yo me senté con el dueño, yo trabajaba directamente con el dueño, tenía la confianza. Y yo le dije, don, ¿y usted va a dejar que fulano se vaya? Usted no puede dejar que él se vaya, hable con él. ¿Saben qué él me dijo? Michelle, yo tengo 20 años en este negocio. Y yo lo que más he visto es gente venir y irse. Y sigue abierto. Vendrá alguien más. En la obra de Dios, tú no eres indispensable, ni yo tampoco. Si yo digo hoy, me voy de la iglesia, no voy a predicar más, no pasa absolutamente nada. Porque vendrá otro a ocupar mi lugar. En la obra de Dios, todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Un día conversaba con una amiga que se iba para España, le salieron los papeles. Ella era directora de jóvenes de la iglesia. Y ella me mira y me dice, yo no sé qué van a hacer en la iglesia cuando yo me vaya. Y yo le dije, yo sé qué van a hacer. Me dijo, ajá, ¿y el qué? Van a buscar otra gente. Ella pensaba que no iba a haber culto en la iglesia porque ella se iba. Yo le dije a ella, fulana, yo sé lo que van a hacer. Y me dijo, ¿el qué? Ellos van a buscar otra gente. Hermanos, tenemos que entender, todos somos importantes en la iglesia. Lo que tú haces para Dios no es que no es importante, es importante. Dios lo valora, pero si tú te vas no pasa nada, porque aquí el importante y el valioso y el indispensable se llama Jesús de Nazaret. Si yo falto no pasa nada, pero si él falta hay problema. Nabucodonosor pensaba que él era indispensable, que si él no estaba dirigiendo el imperio, no, Dios le dijo, un momentico, mi hijo, aquí el indispensable soy yo, y usted se va del trono, dije yo. Cuando tú le robas a Dios la gloria, tienes que prepararte para enfrentar la consecuencia. Porque si Dios tiene que ponerte de rodillas, Dios lo va a hacer para que tú reconozcas que hay alguien más grande que tú. De hecho, déjenme decirles una cosa, la grandeza es relativa. Siempre habrá alguien más grande que tú. Pregunto, ¿Saúl era grande, sí o no? Lo repito, ¿Saúl era grande, sí o no? ¿Saben qué le dijo Dios? Viene uno mejor que tú y él va a gobernar en el imperio. Era David. Después de David, ¿no vinieron otros más grandes que David? Siempre habrá uno más grande y otro más grande. Y siempre habrá alguien que ora más que tú y otro que ora más que él y otro que predica. Yo nunca me he considerado, ni nunca lo voy a hacer, y Dios lo sabe, buen predicador.
porque yo sé que me falta mucho por aprender. Y cuando yo conozco a una gente, yo digo, yo reconozco, usted es un excelente orador. Pero yo sé que siempre habrá otro mejor, más preparado, más disciplinado, con mejor oratoria, con mejor dicción, con más conocimiento. La grandeza humana es relativa, pero cuando la grandeza entra en la esfera de Dios, hay niveles. En la grandeza de Dios solamente está Él. Nadie puede entrar en esa esfera. Cuando se habla de grandeza, Dios está solo sentado. Ustedes recuerdan Isaías 6, que dice, versículo 1, dice: en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono blanco y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo él vio al Señor sentado? ¿Cómo él vio al Señor, perdón? Sentado. Dios estaba ¿cómo? Dios estaba sentado. ¿Qué había pasado en la tierra ese día? Ese año, perdón. Había muerto Usías. Cuando usted busca el legado de Usías, tuvo un reino estable. Pero la Biblia dice, en el año que murió Usías, hermanos, lo que le daba estabilidad a Israel, que era Usías, fueron 55 años. Nadie dura tanto tiempo si lo estuviera haciendo mal. Pero el que le daba estabilidad al imperio había muerto. Y ahora Dios se le revela y le dice que cuando Usías murió, vio a Dios sentado en un trono. Dios le mandó un mensaje al profeta, que mientras aquí había preocupación porque el rey murió, en el cielo todo estaba tranquilo. Para que él entendiera, la tranquilidad no depende de los objetos humanos. La tranquilidad depende de que Dios está sentado en su trono. Es necesario reconocer que Dios está por encima de todo. Ahora Dios le dice, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Hermanos, Dios humilló al monarca hasta lo sumo. Quizás el problema que tú enfrentas hoy, Dios lo permitió para que te humilles. Quizás la crisis que tú estás enfrentando ahora es para que reconozcas que Dios está sentado en su trono. ¿Y saben qué dice el texto? La última parte dice: pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio. Hasta que tú no reconozcas que Dios está por encima de ti, el proceso va a seguir. Y el verso 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, escuche bien, y sus uñas como las de las aves. Dios cumplió su palabra, ¿sí o no? Pero si usted lee desde el versículo 1, va a encontrar que hubo una profecía. Dios le reveló a Nabucodonosor que eso iba a pasar. Porque aparentemente Nabucodonosor venía con una actitud que a Dios no le estaba gustando.
todo lo que Nabucodonosor tenía, Dios se lo había dado. Pero en el momento de dar gloria, él dijo: la gloria no es tuya, la gloria es mía. Y yo quiero que salgas de aquí entendiendo: lo que tú posees hoy, aun sea una media, Dios te la dio. Dios es el dueño y tú eres un administrador. Y si a Dios le place quitártela, te la va a quitar. Y si le place darte más de lo que tú tienes, Dios lo va a hacer. Porque Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Alabado sea su nombre. Si a Dios le place que tú tengas riqueza mañana, la va a tener mañana. Porque Dios no tiene que pedir permiso para hacer lo que Él quiera. Yo entendí en mi vida que cuestionar a Dios no tiene sentido. Yo me cuido de eso. Porque Job lo cuestionó y Dios le dijo: ¿quién es aquel que oscurece el consejo, hablando palabras sin sabiduría? Levántate, ciñe tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Se acabó se acabó. Si a Dios le plació bendecir a un... Mire, yo me siento feliz cuando yo me entero que un hermano o una hermana le ha ido bien, está progresando, cambió el vehículo, compró su casa. Yo me siento feliz. ¿Saben por qué me siento feliz? Porque el mismo Dios que ha bendecido a mi hermana y a mi hermano, cuando llegue el momento lo hará también conmigo. Y si no lo hace como yo quiero, yo confío en que su voluntad para mí es mejor. Porque la bendición de otro no tiene por qué opacar la mía. Nabucodonosor fue echado por tierra durante un lapso de tiempo. En el concilio celestial se reunieron y hubo un decreto divino de que eso iba a pasar con él. Pero si algo me encanta de Dios es que la Biblia describe que Dios es tardo para la ira, pero es rico en misericordia. Que Dios no le place el dolor que tú enfrentas, pero cuando tú reconoces que no has actuado bien, cuando tú reconoces que le has quitado la gloria, cuando tú reconoces que has hecho lo que Él no quiere que tú hagas, y tú vienes a Él con corazón contrito y humillado, entonces no hay cosa que a Dios le plazca más que sus criaturas reconozcan que Él es Dios y que Él está por encima de todo. Y el versículo 34 dice: al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, y esta parte me encanta, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Cada vez que yo me pongo a pensar las cosas que yo he vivido en mi vida, si hay una razón por la cual yo estoy aquí hoy, es por su misericordia. Es porque a Él le ha placido. Porque hay momentos en los que yo me he visto en situaciones que yo mismo he dicho: hasta aquí yo llegué. Y Dios de alguna manera me ha demostrado que Él tiene el dominio sobre todas las cosas y que nada va a pasar si Él no lo permite. Y Nabucodonosor, dice la Biblia, alzó sus ojos al cielo, porque Nabucodonosor reconoció de que yo no soy nada, pero tuvo que pasar por un proceso para entenderlo. Hay dos textos donde habla de alzar los ojos al cielo. Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En el contexto del 121, alzar los ojos al cielo indica que yo dependo de Él, que mis fuerzas están en Él, que mi vida está en su mano. Pero en el contexto de esta historia, cuando Nabucodonosor dice:
alcé mis ojos al cielo. Él está reconociendo, hay alguien que está por encima de mí, se llama Jehová de los ejércitos. Lo que yo tengo Él me lo dio, lo que yo soy es gracias a Él. Mi poder, mi dominio, mi riqueza, Él fue que me la dio. El título que tú tienes hoy, el poder que tú ostentas hoy, las riquezas que Dios te ha dado, la salud, el dinero, la familia, todo lo que tú, de lo que tú puedes presumir hoy, hay un autor, hay alguien que está detrás del velo, hay alguien que está dirigiendo los hilos de tu vida. Se llama Jesús de Nazaret. Por esa razón, cuando Ezequías recibió a las personas que vinieron a visitarlo, Dios le mandó un mensaje. ¿Qué tú le mostraste? Y yo te pregunto esta mañana, cuando la gente se sienta a hablar contigo, cuando las personas te preguntan sobre tu persona, ¿qué tú le mostraste? ¿Le mostraste que cambiaste la jipeta? ¿Le mostraste que compraste una villa en casa de campo? ¿Le mostraste que los papeles salieron y que ahora ya tú vas a empezar otra vida fuera de aquí? ¿Le mostraste que tu familia está estable, tienen salud, tienen negocios, tienen todo lo que tú en algún momento has soñado? ¿Le contaste que ahora eres miembro de un club exclusivo que solamente van personas de alta estigma social? ¿Qué tú le mostraste? ¿Le mostraste tu gloria o le mostraste la gloria del Dios que te ha dado lo que tú tienes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué le mostraste? Cuando Nabucodonosor volvió en sí, la Biblia dice que lo primero que hizo fue dar gloria a Dios y reconocer que Él tiene el dominio de todo para siempre. Yo quiero concluir leyendo el versículo 35. Considerados como nada son los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me dio el Señor. Cuando tú reconoces que lo que tú tienes, Dios te lo ha dado, eso te capacita para recibir mayor riqueza. Cuando tú reconoces que este carrito del 97 se está cayendo a pedazos, pero Dios fue que me lo dio, entonces te prepara para que Dios te dé uno mejor. Cuando él reconoció que Dios estaba por encima de todo, entonces Dios dijo: el hombre está preparado para yo recibir, para yo darle más. Dios tuvo que cambiar su corazón primero para prepararlo para que él pueda recibir otras cosas. Si Dios, para salvarte, tiene que quitártelo todo, Dios lo va a hacer. Porque para Dios tú eres más importante que las cosas que posees. Lo que tú posees es material, pero lo que Dios tiene para ti es eterno. Hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Y yo no quiero concluir sin leer este versículo, Deuteronomio 32:4, y termino acá. Deuteronomio 32:4. Dice la Biblia lo siguiente: Él es la roca. Vamos a leerlo. Él es, no está aquí. Él es la roca, cuya obra es ¿qué cosa? ¿Y qué más dice? Porque todos sus caminos son ¿qué? ¿Y qué más dice? Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. ¿Y qué más dice? Es justo y recto. Alabado sea el Señor. En esta jornada de mayordomía,
salgamos de aquí reconociendo: lo que yo tengo, mi Dios, te pertenece a ti. Ayúdame a administrar lo que me has dado para la gloria y la honra de tu nombre. Porque como decía Nabucodonosor, tuyo es el dominio por los siglos de los siglos. Vamos a estar de pie y vamos a terminar con una oración. Oramos. Padre, gracias, porque toda la gloria es para ti. Esta mañana, Señor, bueno, esta tarde ya, nosotros, tus hijos aquí en Osama, nos ponemos de pie reconociendo que cada parte de nuestra vida te pertenece a ti. Que tú eres mi Dios, eres mi Padre. Nada me pertenece, nada es mío. Yo soy un administrador. Yo te pido, Señor, que en este día tú quites de nosotros ese orgullo, lo crucifiques, y que mi vida siempre esté, y que mi mente siempre esté clara de que la gloria y la honra es solamente para ti. Señor, bendícenos, pero que siempre tengamos en cuenta que todo es gracias a tu providencia. Tú tienes el dominio y el poder por los siglos de los siglos. Señor, gracias, porque la historia de Nabucodonosor nos enseña que tú eres más grande que cualquier cosa, que nada está por encima de ti. Al salir de este lugar, que podamos salir, Señor, con la confianza de que mi vida está en tus manos, de que yo no merezco nada, pero todo lo que tengo es gracias a tu misericordia. Señor, gracias por escucharnos. Llévanos en paz a casa. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga.